Hola amigos, hermanos y amigas. Hoy otra vez vengo a ofrecerles un apartado contextualizado con lo que hemos vivido la semana pasada y que no puede estar desligado de lo que estamos viviendo esta próxima semana y sobre todo la vida diaria. Hace una semana celebramos los misterios pascuales y hoy no es de menos hablar también del acontecimiento pascual, pero también no es de menos hablar que antes del acontecimiento pascual hay un tema que a veces se queda en el tintero de nosotros los cristianos y es el tema de la muerte. Y nos quedamos ahí y parece que ese tema fuera para la conciencia colectiva del creyente o del cristianismo el tema más importante, más entendible que el tema de la resurrección. Empiezo para no cansarlos más y espero que entendamos juntos lo que les quiero leer en el mismo libro que les he dicho sobre la mística en el siglo XXI. Dice el apartado, morir. La historia sagrada de la creación nos dice que hubo un tiempo en que no existía la muerte y que después del pecado original Dios envió a su Hijo como Salvador para expiar la culpa y vencer la muerte, que fue vencida en la resurrección de Jesús. Este enfoque sigue desempeñando aún hoy un papel importante en el cristianismo, pero sabemos que la estructura de la evolución consiste en nacer y morir. Forma parte de la estructura de nuestro cuerpo, su progresivo deterioro y de su desaparición. Forma parte durante siglos que se ha ido cultivando en el cristianismo el miedo a la muerte. Quien experimente su naturaleza más honda experimentará que en el fondo no existe nacimiento ni muerte. En ese consiste la experiencia principal de toda mística auténtica. Morir significa solamente el cambio de una nueva forma de ser. Repito, morir significa solamente el cambio a una nueva forma de ser. Cuando una persona se muda de ropa, sigue siendo la misma persona. Cuando cambiemos nuestra forma actual, seguiremos siendo lo que somos en lo más profundo, vida de Dios. Nuestra naturaleza más profunda cambia solamente de forma, igual que nuestro yo muda su ropa en esta vida. El deseo de inmortalidad individual del yo superficial obstaculiza a la persona el camino hacia su naturaleza más profunda. En el último truco que se ha inventado el yo para prolongar su existencia más allá de la muerte, quien no puede o no quiere aceptar la muerte, tampoco puede experimentar el fondo originario del ser. Esa experiencia presupone la muerte del yo, la muerte del yo. Nuestra existencia auténtica no es personal en un sentido corriente, porque personalidad significa limitación.
A esa limitación se le ha dado siempre demasiado valor en Occidente, pero nuestra identidad verdadera es lo que la mística llama unio o unidad. No se puede explicar racionalmente lo que está en la realidad. En eso consiste la dificultad de hablar de la mística y por eso no tiene sentido hablar de ello. Porque por este motivo, la mística siempre ha solido causar escándalo. Teresa de Jesús habla de la unio mística en su libro de Las Moradas. Describe dos posibilidades de unión. La primera, que disuelve o que se disuelve cuando la persona vuelve a la conciencia cotidiana. En estotra merced del Señor. No, porque siempre queda el alma con Dios en aquel centro. Digamos que sea la unión como si dos velas de cera se juntasen tan en extremo que toda la luz fuese una y que el pábilo y la luz juntasen el extremo y después bien se puede apartar la una vela de la otra y quedan en dos velas o el pábilo de la cera. Pero la unidad verdadera la describe con las siguientes palabras. Atención. Acá es como si cayendo agua del cielo en un río o fuente, a donde queda hecho todo agua, que no podría ya dividir ni apartar cuál es el agua del río o lo que cayó del cielo. O como si un arroyico pequeño entra en la mar. No habrá remedio de apartarse, o como si en una pieza estuviesen dos ventanas por donde se entregase la gran luz. Aunque entra dividida, se hace todo luz. La resurrección es la experiencia de que no existe nacimiento ni muerte, sino solamente el cambio de forma. La resurrección del cuerpo no significa que vayamos a volver a existir con esta estructura humana, por muy etérea y modificada que nos la imaginemos. La resurrección del cuerpo significa que la realidad originaria, que es Dios, se manifiesta en toda estructura y en todo cuerpo, y que puede ser experimentada como el fondo originario en toda estructura y en todo cuerpo. Hay quienes piensan que la humanidad se fundirá entonces en una masa oceánica, una especie de estado de trance en el que se pierden las facultades críticas. Pero es justo lo contrario. Unidad y totalidad no son opuestas a la individualidad. Atención. Unidad y la, ya se me perdió, y la totalidad no son opuestas a
individualidad. La individualidad es más bien la forma en la que el trasfondo y el fondo originario vuelven a manifestarse siempre de nuevo. Por eso la individualidad y la personalidad siguen teniendo un gran valor. Son la expresión única del fondo originario. Los cristianos decimos que estamos creados a imagen de Dios. Somos pues, atención, somos pues una manifestación individual de la realidad originaria. Repito, somos pues una manifestación individual de la realidad originaria y en ello estriba nuestra dignidad y nuestro significado. La meta consiste en experimentarse como expresión del fondo originario, carente de tiempo y espacio, presente en toda forma de existencia, sea esta ángel, demonio, espíritu o cualquier otra. Pero esta individualidad no es algo permanente. Tiene que experimentarse siempre nuevamente en cada existencia. Gracias por escucharme y disculpen los baches a veces que uno tiene leyendo esto mientras estoy grabando. Dios los bendiga y un abrazo bien grande.